Buenas tardes, hermanos. Que el Señor sea con ustedes en esta tarde. Estamos en lunes 29 de junio, día no sé si 101, 103, ya no sé qué día estamos de la cuarentena. Pero gloria a Dios, estamos reunidos estudiando del Señor, aprendiendo, edificándonos. Y cada vez que usted ofrezca, invierta, utilice, como le quiera llamar, su tiempo para la gloria y la honra de Dios, hermano, no estará desperdiciando el tiempo. Le quiero invitar, hermano, para que comparta la publicación, para que más hermanos en la fe se puedan unir a nosotros al estudio, en el cual iniciamos uno nuevo, con la ayuda de Dios y con la guía de que nos ilumine en este tiempo. Son 11 lecciones que están enfocadas precisamente en la primera persona de la Trinidad. A lo largo del cristianismo, a lo largo de la vida de un cristiano, nos sentimos muy identificados con algunas de las dos partes. Como presbiterianos, luego a veces me han hecho inclusive el comentario que como presbiterianos estamos más enfocados en Cristo, tal vez el Padre, y muy poco en el Espíritu Santo. Si nos vamos al lado de nuestros hermanos pentecostales, decimos que ellos están más metidos por el lado del Espíritu Santo. Si vemos estos, cualquiera de los dos, buenas tardes, hermana Graciela, el Señor sea con usted. Gracias por seguirnos, compartan la publicación, hermanos. Aquí voy a estar siguiendo los comentarios de cualquiera de lo que estamos viendo. Y precisamente, hermanos, les decía, tenemos que empezar a ver precisamente esto. La primera persona. ¿Qué pasa con la primera persona? Gamita, bienvenido. Compartan, por favor, la publicación. Aquí vamos a estar leyendo sus mensajes. Cualquier cosa aquí estaremos. Y les decía, como presbiterianos nos acercan, nos identifican más con Cristo, como evangélicos en general, como los pentecostales más con el Espíritu que con Cristo, pero cualquiera de los dos no hemos pensado en el Padre, en la primera persona de la Trinidad. Y aunque sí nos referimos a Él en alabanzas, en oraciones, a veces no tenemos bien claro lo que Él es o las dimensiones en las cuales como hijos de Dios nos referimos y nos acercamos al Padre. Cada vez es más fácil escuchar expresiones en las cuales hablan de un Dios Padre en diminutivo, le hablan como Diosito, como Papi Dios, no sé, varias expresiones así. Y salen, yo lo entiendo, salen de un deseo de dar una cercanía y una amistad o una confianza inclusive. Pero también eso, hermanos, puede y no, pero puede estar mostrando que no conocemos realmente al Padre. ¿Qué piensas o qué viene a tu mente cuando nos referimos al Padre? Quiero que piensen esa pregunta, al igual de unas preguntas que vienen al final de la lección 1. Saludos a mi esposa, a la hermana Carmen, bienvenidos. Son 4 preguntas que vienen al final de la lección que quiero que la tengas bien presente. Cuando usted piensa en Dios como santo, ¿qué viene a su mente? Describa alguna ocasión en la que usted haya sido sobrecogido por la santidad de Dios. ¿Le atrae la santidad de Dios? Y por último, ¿qué significa para usted ser santo durante la próxima semana? ¿Qué implicaciones trae? Piensen en esas preguntas y para empezar este estudio vamos a ponernos en manos de Dios. Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Padre, en que en tu infinito amor y misericordia, Señor, nos das la capacidad, Señor, para escudriñar tus escrituras, Señor, para aprender más y más de ti, Padre, y entregarte todo lo que somos, Padre, porque no mereces menos de lo que nosotros podemos darte, Padre, y aún así
no alcanzamos lo suficiente y lo digno, Padre, que solamente tú mereces. Guíanos en este estudio, Padre, en este inicio de este libro, Padre, que en tu nombre queremos aprender y tener nociones más cercanas a lo que tú eres en nuestras vidas. Guárdanos, Señor, guíanos, que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, tanto en el que dé las lecciones como el que escuche, para que su corazón sea movido por este concepto de tu grandeza, Señor, y podamos aprender, apreciar y tener en gran estima lo que tú eres para nosotros. Porque todo esto te lo pedimos y te lo ofrecemos a ti, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, entonces les voy a pedir, hermanos, que vayamos a Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 8. Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 8, para leer en esta tarde. Voy a leerlo, hermanos, ustedes búsquenlo en sus Biblias para seguir la lectura, por favor. Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. Visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Judá, nación rebelde. Oigan cielos, escucha tierra. Así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. ¡Ay, nación pecadora! Pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. ¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curadas ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Su país está desolado, sus ciudades son presa del fuego. Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. Amén. Saludos, hermana Dianita, todos a su familia. Fíjense cómo inicia el libro del profeta Isaías, en el cual expresa precisamente lo que se estaba viviendo en esa época en el pueblo de Dios. Y antes de que sigamos con este estudio, quiero que meditemos en un pasaje que normalmente se lee el 1 de enero o el 2 de enero, o cuando usted reinicie su plan de lectura, o que ponga de propósito leer la Biblia. Normalmente siempre leemos, o siempre está en los primeros días en los cuales uno inicia su plan de lectura. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Nada más vamos a leer eso. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ponérselo aquí. Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y punto. Y sigo mi lección, y sigo mi plan de lectura. Y a veces no pongo atención en lo que viene ahí. Saludos, Horacio. No pongo atención en lo que sigue. En el principio, Dios hizo todo y luego me pongo y me enfoco en la creación del hombre o en la creación de todo el mundo. Pero no nos ponemos a meditar en este versículo 1 y la complejidad que este mismo versículo tiene. Porque en realidad, sí, Dios no es no nos da más pistas de cómo hizo las cosas, más que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y se acabó. Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Y cómo los hizo? ¿Por qué los hizo?
en ese pasaje no vienen más cosas. Utilizó algo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Y entonces les voy a leer un testimonio de este hermano en el cual relata, hasta parece con un corte novelesco, lo que él sintió y vivió cuando se enfrentó a la pregunta ¿quién es Dios Padre? Dice así: sentí el impulso de irme del cuarto. Una profunda e innegable orden turbó mi sueño, pues algo santo me llamaba. El único sonido era el tic-toc rítmico del reloj sobre mi escritorio. Parecía vago e irreal, como si estuviese sumergido bajo profundas aguas. Comenzaba a dormirme en el momento cuando la línea entre la conciencia y la inconsciencia se diluye. Estaba suspendido en ese estado aferrado al umbral, aún percibiendo en la quietud de su cerebro los sonidos del mundo externo. Ese momento inmediatamente antes de sucumbir a la noche. Dormido, pero no completamente, despierto, pero no alerta, aún vulnerable al llamado interno que me dijo: levántate y sal de ese cuarto. El llamado se hizo más fuerte, más urgente, imposible de ignorar. Un estallido de lucidez hizo que me incorporara y pusiera mis pies en el suelo. El sueño se desapareció en un instante y mi cuerpo se puso en acción. En segundos me vestí y salí del dormitorio de la universidad. Un vistazo al reloj registró el tiempo en mi mente. Faltaban 10 minutos para la medianoche. El aire nocturno era frío, convirtiendo la nieve de la mañana en un colchón con sábana quebradiza. Sentí el crujido bajo mis pies al caminar hacia el centro del plantel. La luna proyectaba una sombra fantasmagórica sobre los edificios de la universidad, cuyos canales de desagüe estaban adornados con gigantes puntas congeladas, gotas de agua detenidas en el espacio que formaban cuchillos sólidos de hielo, simulando colmillos. Ningún arquitecto humano podría haber diseñado estas gárgolas de la naturaleza. Los engranajes del reloj de la vieja torre principal se movieron y sus agujas se colocaron verticalmente. Escuché el pesado sonido de la maquinaria una fracción de segundos antes del repique de las campanas. 4 tonos musicales señalaron la hora exacta. Después llegaron los 12 golpes parejos y sonoros. Los conté en mi mente como siempre lo hacía, revisando la posibilidad de un error en el momento que nunca llegaba. Sonaron exactamente 12 golpes desde la torre, como el martillo de un juez severo golpeando sobre el metal. La capilla se hallaba bajo la sombra de la vieja torre principal. Su puerta era de cedro pesado en un arco gótico. La abrí y llegué al vestíbulo. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que hizo vibrar las paredes de piedra de la nave. El eco me estremeció. Era un contraste extraño con los ruidos de los servicios diarios en la capilla, donde al abrir y cerrar de las puertas era apagado por los sonidos de los estudiantes desplazándose hacia sus lugares asignados. En el vacío de la medianoche, el sonido de la puerta era amplificado. Esperé un momento en el vestíbulo, dándole a mis ojos unos segundos para adaptarse a la oscuridad. El débil brillo de la luna penetraba por los silenciosos vitrales. Yo pedía ver la línea de las bancas y el pasillo central que guiaba hacia las gradas de la plataforma. Sentí una majestuosa sensación de espacio, acentuada por los alargados arcos del techo, los cuales parecían elevar mi alma en una sesión de altura que evocaba la emoción de una mano gigante extendiéndose para levantarme. Me moví lentamente y deliberadamente hacia las gradas de la plataforma. El sonido de mis pies sobre el piso de piedra evocaban las imágenes temibles de soldados alemanes marchando con sus botas a lo largo de las calles empedradas. Cada paso resonaba mientras llegaba a la plataforma alfombrada. Ahí me tiré sobre mis rodillas.
Había llegado a mi destino. Estaba listo para reunirme con quien había turbado mi descanso con su llamado. Me encontraba en posición de oración, pero no tenía nada que decir. Me arrodillé allí silenciosamente, permitiendo que la sensación de la presencia de un Dios santo me llenara. El latido de mi corazón indicaba algo. Golpeando mi pecho, sentí un frío intenso en la base de mi espina que subió hasta mi cuello. El terror me invadió. Luché contra el impulso de escapar de esa sobrecogedora presencia que se apoderó de mí. El terror pasó y pronto siguió otra ola, pero diferente. Esta inundó mi alma con una paz inexplicable que trajo un reposo instantáneo a mi turbado espíritu. Me sentí tranquilo. Quería permanecer allí sin decir ni hacer nada, simplemente deleitarme en la presencia de Dios. Dice este hermano, esto transformó completamente mi vida. Yo estaba solo con un Dios santo, un Dios asombroso, un Dios que podía llenarme con terror en un segundo y al siguiente minuto, al siguiente instante, volverme y darme una paz indescriptible. Este hermano supo en ese momento que había realizado una búsqueda santa. Entonces, a partir de ese momento, se propuso a conocer y saber más de esa persona que era capaz de hacer estas cosas tan inverosímiles. De este padre que estaba en ese momento transformando la vida de un joven que iniciaba en un camino en busca del Padre. ¿Qué hace a un cristiano iniciar este tipo de búsquedas? ¿O qué hace a un cristiano vivir este tipo de situaciones? Este hermano se encontró contra una situación muy distinta. Él estaba empezando en un estudio en la universidad donde él preparaba para pastor. Y dentro de una clase que él normalmente no le llamaba la atención, que era filosofía, y que más bien él la veía como una materia de relleno, bienvenida Idalia, él buscó terminar esta materia que para él no tenía ningún sentido, hasta que viendo las filosofías y las formas lógicas de la fe, encontró una parte en la cual se enfrentó a una lección de un tal Aurelio Agustín. Tal vez no lo conozca como Aurelio Agustín, no le suene un poquito familiar. Posteriormente, esta persona fue canonizada por la Iglesia romana y fue conocido como San Agustín. Bueno, pues Agustín sondeó dentro de un glorioso misterio, preguntándose acerca de Génesis capítulo 1 que leímos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa pregunta le empezó a cambiar la situación de la percepción que el hombre tiene de Dios. Porque, ¿qué había antes del principio? ¿Qué había antes del Génesis? Si tú preparas un pastel, cuando tú creas el pastel, partes de harina, de huevo, de mantequilla, vainilla, de lo que sea. Partes de algo, necesitas algo para formar. Pero si piensas en Génesis capítulo 1, ¿de qué partió Dios? ¿Te has puesto a pensar qué fue lo que hizo Dios o cómo fue lo que hizo en ese versículo 1? Creo yo que esa es una de las partes en la que uno nos tiene que llevar a pensar qué pasa con esa situación. Porque antes de esto, la gente que Dios creó y que no tenía padres, no tenía abuelos, no había libros de historia, no había aspectos o hechos anteriores, no había reyes, no había reinas, no había rocas, no había árboles, no había absolutamente nada excepto Dios. Entonces, ¿qué fue lo que utilizó? Si te pregunto a ti, hermano, ¿qué fue lo que hizo Dios o que utilizó Dios de instrumento para crear el universo? Tal vez tu respuesta que me puedas dar es nada.
Pero en realidad, o realmente, ¿qué es la nada? ¿Qué es la nada? Muchas veces pensamos que a qué se refiere con la nada. ¿Dónde se encuentra eso? ¿Qué tiene? ¿A qué huele? ¿O qué es exactamente la nada? Porque no entendemos ese concepto. Porque si somos realistas y lo resumimos, la nada nada es. La nada no existe. La nada no genera nada. No tiene profundidad, no tiene peso, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene nada. Saludos, Brito. Muchos saludos, hija. Entonces, la nada no tiene absolutamente nada. Precisamente es eso, es nada. Entonces, si Dios utilizó nada para crear el universo, o tenía nada para hacer todo, entonces, ¿qué clase de Dios es el que la Biblia revela en su palabra? Y esto genera muchos dolores de cabeza. Y decimos, porque pues, prácticamente la nada no tiene una razón de ser. Entonces, ¿qué hacemos? Jonathan Edwards, una vez preguntándose acerca de esto, dijo que la nada es lo que las rocas sueñan cuando duermen, en un tono de broma, porque si tratamos de pensar en la nada, terminaremos pensando en algo imposible, porque ¿qué puedes hacer con la nada? ¿De dónde lo puedes acercar? O la nada tiene un sentido y un objeto, salvo cuando le preguntas a tus hijos o a alguien, oye, ¿qué hiciste en tu trabajo? ¿O qué hiciste en la escuela? Nada, nada. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué aprendiste? Nada. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Con quién hablaste? Nada. Pues la nada ha de estar en las escuelas de nuestros hijos o en nuestros trabajos, porque siempre es un actor principal en todas las conversaciones. Pero bueno, este no es el precepto. No, la nada no es nada. Y precisamente es eso, porque los artistas, regresándonos a este aspecto de lo creado, los artistas siempre utilizan algo para crear algo hermoso. Y a veces decimos que los artistas son creadores. ¿Quién creó esa pintura o quién creó esa obra musical? Y más bien, o el concepto más correcto en el cual nos podríamos referir a estas personas es, más que creadores, son moldeadores. Porque un pintor parte de un lienzo, de algunos productos que son pinturas, pinceles, de una mente, de un paisaje que existe, pero simplemente van moldeando la situación para generar o para terminar en un producto que tenía o que existía o que intentaron emular. Pero más que creadores son moldeadores de algo que existe. Pero Dios no moldeó. ¿Qué moldeó Dios para crear todo el universo? Y ahí es donde nos empieza a explotar la cabeza para entender la grandeza de este Dios. San Agustín enseñó que Dios creó el mundo de la nada. Y la creación fue algo así como una generación espontánea, como la hace un mago al hacer un acto y de un sombrero saca un conejo. Excepto que Dios, cuando creó el universo, no utilizó ni un sombrero, ni un conejo, y mucho menos existía un mago. Entonces, más o menos para que nos demos una imagen de lo que somos tan distintos hacia Él. Cuando uno hace gabinetes o los carpinteros hacen instrumentos para los magos, para esos ilusionistas que nos muestran un show, un espectáculo. Normalmente cuando hablamos en específico de los sombreros, en los sombreros solamente ves la mitad del sombrero, porque la otra mitad está oculta de un punto. A veces tú nomás ves la primera parte del sombrero y al fondo puede estar oculto una paloma o un conejito ahí para hacer el acto de sacarlo del sombrero. Pero el punto aquí con Dios es que Dios no necesitó de una mitad de un mundo que estaba oculto y que nada más hizo que sobresaliera o que existiera a los ojos de todo lo creado. Dios no utilizó instrumentos, Dios no utilizó nada absolutamente, precisamente ese concepto, otra vez volvemos,
para crear todo lo que vemos, miramos, tocamos, palpamos. El universo mismo no existió, no preexistió. Dios creó, fue su mandato. ¿Cómo fue lo que lo hizo? La Biblia lo único que nos dice es que Dios llamó, Dios habló y el universo fue a la existencia. Agustín llamó a este acto el imperativo divino o el fiat divino. Y este imperativo soberano, este imperativo es un mandato celestial. Yo puedo estar frente a una cámara ahorita y decirle, por más que yo le grite y le diga, celular, por favor, graba una señal en el cual yo aparezca y que dé esta lección mientras que yo me voy a dormir o a ver una película o a correr aquí a mi cuadra, hazlo. Y por más que yo le quiera gritar, la verdad es que a veces estas máquinas son muy obstinadas y no me obedecen, no van a hacer algo así. Y no lo hacen porque precisamente yo no tengo esa facultad, no tengo ese fiat divino en el cual puedo ordenar que preexistan todas las cosas. Dios sí tiene ese fiat soberano, ese fiat divino, en el cual en Génesis capítulo 1 versículo 1 da un mandato precisamente divino, en el cual sin ningún instrumento material, fuerza, poder, tiempo y nada, se crea absolutamente todo. Ese mandato divino hace que Dios generó y creó las primeras moléculas que transportaban esas ondas sonoras para que el sonido llegara más rápido que la velocidad de la luz, y mientras que las palabras eran emitidas por Dios, todo lo demás se fue creando, se fue acomodando de la manera en la que hasta la actualidad lo vemos. Saludos a mi hermano Javier Villarreal, mi hermana Miriam, saludos, Aarón, Brian, Ivonne, muchos saludos, Miriam. En este mandato, en este acto de creación, fue el primer evento de la historia, sin instrumentos, sin nada. No había un bosquejo, no había una arcilla en la cual todo se fue formando aleatoriamente. Fueron creados los cielos, la tierra tuvo sus límites, el mar fue detenido, tuvo sus límites, no podía sobrepasar, fue separada las aguas de la tierra, fue separado el cielo de la tierra, del firmamento, fueron creados los límites de los mares, fueron las nubes llenas de rocío, se fueron creando poco a poco las estrellas, el sol, la luna, se fueron marcando los espacios para que todo fuese tomando cada uno su lugar. Las plantas fueron tomando su lugar, los animales fueron surgiendo, los animales fueron tomando sus características de una manera imperativa por el mandato de Dios. Ahora, ¿qué pasa después de ese relato? Sucede algo interesante, porque después de ese punto, Dios toma un momento, crea todo esto grande y dice y exclama: esto es bueno. Todo lo que hice es bueno. Y después de esto, Dios se inclina hacia la tierra, cuidadosamente toma una pieza de barro, levanta delicadamente, realiza, moldea, forma y sopla aliento de vida sobre esta pieza. De inmediato, el barro comenzó a moverse, comenzó a pensar, comenzó a sentir, comenzó a adorar, comenzó a estar vivo y a marcar y reflejar el estampado que tenía de la imagen de su creador. Es increíble, ¿no? Volvemos otra vez a este punto. ¿Cómo es posible hacer algo así? En nuestra actualidad, cuando hay parejas que tienen problemas para tener hijos, normalmente acuden a centros ahora ya genéticos, en los cuales la inseminación artificial parece ser una
una respuesta para cumplir un deseo de tener una familia, de tener hijos. Parece algo simple, pero aunque este es el punto en el cual el hombre ya ha empezado a manipular situaciones genéticas de las personas, aún así los científicos tienen que partir de algo preexistente. Necesitan células de diferentes características, células femeninas, células masculinas, las unen en ciertas condiciones con ciertos objetos que fueron moldeados, y todo forma un conjunto de objetos preexistentes. Inclusive el mismo pensamiento del que los va formando preexistió para que se lograra ese acto de inseminación artificial. Cosa distinta en este aspecto en el hacedor de Dios. Y pensemos en otro ejemplo. Vámonos al momento en el cual Cristo llega a la casa de Lázaro, y Lázaro ya llevaba tiempo pudriéndose en una cueva. Dice la palabra de Dios, inclusive el olor ya hedía. Ya estaba ese aroma a putrefacción del cuerpo de Lázaro. Y Cristo no fue a la tumba a remover la piedra, a darle resucitación cardiopulmonar, respiración boca a boca, o una transfusión o un trasplante. Dios simplemente se paró en la entrada y exclamó: Lázaro, ven afuera, con un grito de autoridad. Hermano, esto puede ser una falacia. Tú quieres verlo como una falacia, está bien. No voy a poder yo obligarte a creer. Solamente te digo, es un hecho histórico en un momento determinado en el cual los espectadores de ese acto dan fe en el relato de lo que vieron. Y en esos momentos eran personas que todavía no conocían a Cristo mismo. No sabían quién era Él, y no eran seguidores de Él. Entonces, en este relato, Cristo se para en la entrada y le grita: Lázaro, ven afuera. Y Lázaro sale. En ese instante la sangre comenzó a fluir dentro de las venas de Lázaro. Entonces en ese momento las ondas cerebrales empezaron a hacer conexiones nerviosas ahí en él. Los pulmones empezaron otra vez a tener ese oxígeno dentro de ellos, y el cuerpo, los músculos empezaron a rehabilitarse al punto en que Lázaro fue afuera. Y se dio ese fiat creador que se ve en Génesis 1, lo ve reflejado Cristo enfrente de la tumba de Lázaro. Algunos científicos en la actualidad, hablar de este hecho resulta insultante para su forma de ver la vida. Resulta molesto, fantasioso, no sé, sacado de una fábula, pensar que Dios creó el universo de la nada. Pero también, hermanos, esta forma de ver la vida, hermanos, saludo Emma, saludo Maura, por más difícil que se pueda ver, es más difícil creer en la postura que ellos profesan, porque ciertamente ellos creen, nosotros creemos en ese Dios creador que hace todo de la nada, y ellos creen que el universo fue creado de la nada. Me dirán: no es cierto. Claro que no, Josué. Dios, los científicos no dicen eso. Pues de hecho dicen algo peor. Dicen que el universo, como lo conocemos, fue producto de aleatoriedades. Y las aleatoriedades, hermanos, las casualidades, simplemente no es un pensamiento objetivo en lo absoluto. No tiene peso, no tiene medida, no tiene poder, no tiene leyes, no tiene límites. Por lo tanto, es una mera palabra para describir posibilidades matemáticas. La aleatoriedad vuelve al mismo concepto que no es absolutamente nada. Y esto es nada. Y la nada produce nada. Entonces, ¿qué es más complicado pensar o entender? Pensar que Dios creó el universo de la nada, o que el universo fue creado por la nada. ¿Qué es más un cuento de fantasía? Porque lo podemos ver de alguna manera distinto. Podemos pensar que es así.
Pero en realidad las probabilidades de las generaciones espontáneas dentro de la palabra de Dios sí genera una causalidad primera o primaria. En cuanto en el pensamiento posmodernista, sigue siendo la nada creando absolutamente nada. Y eso es incongruente, porque no existe en sí. Eso es una locura intelectual. ¿Cuáles son las probabilidades de que el universo fuera creado por la casualidad? Pues no hay, porque para eso tendría que haber preexistido cosas que en realidad no existen en sí. San Agustín entendió que el mundo no podía ser creado por la casualidad. Él sabía que se requería algo o alguien con poder y preexistencia para que trabaje y forme todo tal cual es hecho. Eso debió entender. Y la Biblia dice, en el principio, Dios. El Dios que nosotros adoramos siempre ha estado ahí, siempre está ahí. Y solo puede Él crear seres y solamente Él puede crear seres porque solamente Él tiene el poder y las características. Solamente Él tiene ese atributo de preexistencia, del ser. Entonces, Él no es la casualidad y tampoco Él no es nada, porque Él sí es algo y siempre lo ha sido. Las palabras de Agustín de que Dios creó el mundo de la nada por el puro poder de su voz fueron las que nos condujeron y conducen a muchos a esa búsqueda de ese Dios todopoderoso, de ese Dios grande, descomunal. Solamente piensa en el firmamento y ve la inmensidad que ha hecho Dios. Es imposible pensar en aleatoriedades o casualidades viendo la grandeza de Dios. Este hermano, Arceus Sproul, relata que en esa noche en la capilla, que al inicio del capítulo vimos, fue un segundo nacer. Ya sabemos, solamente hay una forma de nacer espiritual. Solamente se convierte uno una vez, y es por la obra del Espíritu Santo. Es cuando la persona nace de nuevo solo una vez. Yo lo entiendo y se entiende en ese punto, pero lo que se experimentó este hermano en este momento fue convertirse no a Cristo sino al Padre, porque entendió la majestuosidad de Dios. Y era precisamente, y es el deseo de este estudio a lo largo de estas 11 lecciones que tendremos, conocer la plenitud y la extensión de ese Dios todopoderoso. Y la conversión al Padre sucede por diferentes situaciones que se plantean en el mundo. ¿Cómo pudo un Dios bueno y santo crear un mundo que ahora se encuentra en este caos? Podremos decir. ¿Cómo Dios hizo, qué instrumentos utilizó para hacer todo esto? Y si este es un Dios todopoderoso, todo bueno, ¿por qué se permitió todo este mal? Sí, existen muchos conceptos, pero a lo largo de este camino, hermanos, buscaremos responder precisamente a esta divinidad, esta santidad de este Dios. La idea central, hermanos, que encontramos en las Escrituras es precisamente que Dios es santo en sí. Y esta es una palabra y una expresión que suena rara. Porque sí, nosotros decimos santo, 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 Señor omnipotente. Y ya cantamos y hacemos alabanzas y alabamos a Dios y le decimos a Dios. Y decimos Lucas capítulo 1, versículo 49, se refiere a Dios como santo es su nombre. Y hay infinidad de situaciones con respecto a esto. Pero Cristo nos mostró un parámetro de lo que Él veía en el Padre, que precisamente ese es el objetivo de lo que nosotros como cristianos debemos de buscar. Y es que en realidad en este mundo la santidad de Dios es algo que ha sido tratado con muy poca reverencia. Su nombre ha sido pisoteado por la sociedad de este mundo. Se usa como una palabra inclusive antes hasta para maldecir. Y ofende toda la grandeza de Dios, porque no entendemos lo que es vivo y evidente de la existencia de Dios y la creación de este mundo. No lo vemos, no lo dimensionamos. Si ahorita, hermanos, yo te preguntara a ti, ¿qué es lo principal o cuál es la prioridad de una iglesia?
Muchos me van a decir el evangelismo, hermano, apoyar a las misiones, compartir el evangelio de salvación, podemos conseguir nuevos programas cristianos, prepararnos para convenciones, preparar alabanzas, podríamos pensar en muchos otros aspectos, pero es la misma variedad de respuestas nos dejan entender que estas no son las prioridades que tuvo Cristo y que Él nos enseña en sus oraciones. Sí, la gran comisión nos es dada a ti y a mí, el gran mandamiento también maneja y da una forma de vivir dentro de la iglesia. Pero ¿cuál es la prioridad del hombre? Porque debería ser la prioridad que tuvo Cristo. Y si nos vamos a la prioridad de Cristo, nos veremos que en Mateo capítulo 6, versículo 9, dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuál es la primera petición del Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y a veces confundimos esta parte como un acercamiento, como si las pasadas fueran algo de santificarlo como tal. Si ese fuese el caso, las palabras serían meramente una designación de alabanza para Dios, pero no es así como Jesús lo quiso mostrar. Él en esto expresó que lo primordial dentro del cristiano, de nosotros, debería ser el orar que el nombre de Dios sea santificado siempre en el mundo, que Dios sea considerado santo siempre, que sea tratado con la dimensión y el respeto que éste mismo merece. Ese debería ser la prioridad. La manera en que entendamos o que las personas entiendan el carácter de este Dios, de este Padre, va a afectar cada aspecto de nuestras vidas. Porque precisamente este es el concepto que va a mostrar que este Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, dice en el credo apostólico, precisamente es eso, es el creador de todo lo visible y lo invisible. Por lo tanto, no hay nada que se escape del reino de Dios. No hay nada que se le haya escapado o que haya sido creado por alguna otra persona, objeto o criatura, sea espiritual o sea terrenal. No hay nada, absolutamente nada, que se le escape de la creación de Dios. Y si todo le pertenece al Padre, y si todo es para el Señor, esto implica en tu vida y en mi vida que ninguna parte de mi vida debe estar fuera del señorío de nuestro Dios. Entonces, hermano, ¿qué se refiere con esto? Que no hay decisiones que puedas tomar tú libremente. No hay decisiones que digas, bueno, estas sí tienen que ver porque tienen que ver con la iglesia y estas tienen que ver con el mundo. No hay decisiones que sean triviales dentro de la vida de un cristiano. Entonces, tengo que parar, poner freno y pensar todo lo como yo vivo, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, siento, canto, hago. ¿Qué concepto y qué camino debo de seguir? ¿Qué consejo debo de buscar para empezar y dar un paso? Si todo nos le pertenece a Dios, esa visión tiene que impregnar todo. ¿Cómo educo a mis hijos? ¿Cómo, dónde vivo? ¿Qué como? ¿Qué canto? ¿Qué escucho? ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Qué hago como vecino? ¿Qué hago como padre? ¿Qué hago como esposo? ¿Qué hago como cristiano? ¿Qué hago como ciudadano también? Todos esos aspectos integran y forman parte de la creación de Dios, porque si no lo ves así, quiere decir entonces que Dios creó casi todo, excepto lo que tú no puedes o no quieres que Dios marque la forma de vivir. Y entonces ahí está el concepto que podría estar erróneo con respecto al Dios Padre. Si Dios creó todo de la nada, quiere decir que todo le pertenece. Y por lo tanto, no hay un pensamiento que se pueda escapar de ti
que no deba buscar un consejo y una guía de tu Padre Celestial. No hay absolutamente nada. No hay cosa intrascendente. Cuando Dios te dice no te pierdas en el alcohol, es un mandato, es un fiat divino en el cual tú debes de seguir. Ama a tu esposa. Es un mandato que Dios al varón le está diciendo, ámala, respétala, sírvele, cuídala, susténtala. Cuando te dice, educa a tus hijos, es un mandato que debes de verlo así. No que el gobierno sea responsable de la educación de nuestros hijos. Nosotros, en nuestros hogares, deberíamos ser nosotros, si tenemos esa percepción de un todo creador, de todo creador por Dios, todo creado por Dios, entonces ese concepto debe tomar una relevancia total. ¿Cómo soy como hijo? ¿Cómo soy como hermano? ¿Cómo soy como mexicano inclusive? Tiene que tener esa visión de lo que Dios manda de las cosas. Nada se escapa de Él. Para alcanzar esta medida, hermanos, tenemos que basarnos en Levítico capítulo 11, versículo 44, cuando Dios clama por medio de Moisés a su pueblo y les da un mandato, un fiat divino otra vez, que dice, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Saludos a mi tía Gilda allá en Río Verde, a mi hermano Josué Gómez allá en Tampico, muchos saludos. Dios está exclamando y está pidiendo de ti ser santos porque yo soy santo, porque yo espero santidad, y la santidad no solamente la espero en lo que haces en los ámbitos religiosos. Yo espero santidad en todos los ámbitos donde tú te desenvuelves. Y está ahí lo complicado de este mundo. Uno piensa, ¿por qué el mundo está tan mal? ¿Por qué no pensamos, por qué nos hemos alejado de este mismo Dios? De este Dios al cual se supone que todo le pertenece, porque decidimos nosotros quererle denigrar o bajar y querer vivir nuestra vida sin el consejo de Él. Tú quieres vivir como tú quieres vivir, pero no quieres consecuencias de lo que está pasando. Estamos perdidos. Pero el pensamiento del hombre es así. Dios, ¿por qué a mí me permites que sufra esta enfermedad? ¿Por qué a mí me permites la pérdida de este ser querido? ¿Por qué a mí me pones en esta prueba? ¿Y por qué no te lo debería de poner a ti? Sería la pregunta. ¿Por qué a ti no y a los otros sí? ¿Tú seguiste el camino de Dios? ¿Tú fuiste santo porque Dios era santo? La verdad, si somos sinceros, es que no es así. No cumplimos los estándares de Dios, aunque estos deberían ser lo que más deseemos cumplir y seguir. Entonces, permitiendo que la santidad de Dios toque nuestras vidas, es ahí cuando usted reflexionará, hermano, aprenderá y descubrirá todo sobre esta santidad gloriosa de Dios y querrá seguirlo. Te digo, no va a ser fácil. No será fácil, e inclusive como R.C. Sproul lo relata, estarás hincado en ese templo con el terror de la grandeza de un Dios. Quiera Dios que así como Dios puede generar en ti ese terror al ver lo magnífico que Él es, también te muestre esa misma paz que tú y yo y todos necesitamos siempre. Les digo, hermanos, por favor, tengan ahí a la mano una libreta o en sus apuntes. Vienen 4 preguntas que les estaré poniendo ahí. Cuando usted piensa en Dios como santo, ¿qué viene a su mente? Cuando usted piensa en Dios como santo, ¿qué viene a usted? ¿Qué viene a su mente? ¿Cómo concibes este Dios?
Describa alguna ocasión en la que usted haya sido sobrecogido de esta santidad de Dios. ¿Le atrae la santidad de Dios? ¿Y qué significa para usted ser santo durante esta próxima semana? ¿Qué significa? ¿En qué se reflejará esa santidad de Dios? Todo va a depender de esta pregunta que le puse. Cuando usted piense en un Dios como santo, ¿qué viene a su mente? ¿Cuál es la percepción que usted tiene de un Dios santo? De ahí usted podrá responder todas las demás. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y que nos permita crecer en su mensaje a lo largo de estas próximas 10 lecciones en las cuales veremos la santidad de ese Dios. Y espero en Dios, hermanos, que nos lleve a esa búsqueda de ese Dios. Porque es verdad, conocimos a un Cristo misericordioso y lleno de amor que vino a morir en la cruz por ti. Pero ¿por qué fue que vino a morir por ti? Y eso involucra en todo al Dios Padre. Saludos a Patti, gracias por acompañarnos también, Patti. Que el Señor sea con ustedes. Hermanos, si quieres tener el estudio en tu WhatsApp o en tu correo, mándanos un mensaje. IPAR San Pablo SLP en YouTube, IPAR San Pablo SLP, Twitter igual, @IPAR San Pablo SLP, o el 44 41 13 96 20. Estaremos respondiendo tus dudas de estas y de todas las lecciones que podamos tener. También quiero utilizar este tiempo, hermanos. Vamos a levantar una despensa muy grande. Saludos, Joana, compañera del TEC. Muchos gustos que nos hayas escuchado. Quiero tomar este momento también para decirles, de este viernes en 8, hermanos, vamos a estar recolectando despensa para nuestros hermanos de San Pablo, Coscatlán. Si tú tienes, y el Señor pone en tu corazón cooperar, ya sea con frijoles, arroz, lo que sea, ropa, dinero, juguetes para niños, materiales de escuela primaria, de lo que necesites, estaremos recibiendo todas estas despensas de este viernes en 8 para el sábado. Iremos a llevarlo hasta allá a Coscatlán. Es el viernes, permítanme, este viernes 10 de julio estaremos recolectando las despensas ahí en San Pablo. Es calle 2 de abril 365, zona centro. Ahí puedes entregarnos. No quieres salir por lo de la pandemia, lo entendemos. No te preocupes, nos puedes mandar un depósito. Si lo quieres así, te mandamos el número de cuenta. Cuando compremos para estas despensas, te mandaremos foto del voucher, de lo que compramos con ella. El punto es apoyar a nuestros hermanos en necesidad. Y también comentarles, este sábado de 12 a 1 también estaremos levantando despensas para las familias que necesitan de nuestro apoyo, que están aquí en San Luis, en las periferias. Cuentan con nosotros. Si el Señor pone en tu corazón apoyar con lo que sea, hermano, créeme que es de mucha bendición para estas personas. Estamos para servir, estamos para crecer todos juntos, y vamos a terminar con este estudio, con los motivos de oración que hemos tenido a lo largo de esta pandemia. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos para orar al Señor. Señor Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde, Señor, que en tu nombre podemos crecer juntos, Señor, en tu palabra. Gracias, Padre, por todas las personas que escucharon el mensaje, Señor. Sé con nosotros, Padre, sé con cada una de estas personas, Padre. Permite que ellos puedan iniciar este camino encontrándote y buscándote a ti a lo largo de este tiempo, Señor. Ahora en especial quiero pedirte, Padre, por todos los enfermos que sufren en estos tiempos, Señor, de tu iglesia y conocidos que amamos, Padre. Te pido, Señor, que seas con mi hermana Rebeca y con mi hermana Laura, Señor. Te pedimos, Señor, que las fortalezcas, Padre. Te pedimos que las ayudes, Señor. Te pedimos, Padre, que no las desampares, Señor. Ayúdalas, Padre, en estos momentos de enfermedad, Señor. Sé con mi hermana Tabita, con Lupita, con Epifania, con Tomasa, Señor. Sé con el joven Yair, Padre, en esta lucha contra el cáncer, Padre. Sé también con mi hermana Vero, Padre, en sus problemas que ella está viviendo el día de hoy. Sé con
nuestro hermano Daniel Garcés, Señor, guárdalos, guarda a Leti, Padre, ayúdalos a recuperar y mantener esa salud, Señor. Te pido también, Padre, por las personas que han sufrido con problemas de trabajo, Padre, porque no encuentran, Señor. Sé con nuestro hermano Dago, Padre, sé con Adrián, Señor, sé con Edith, Señor, con Gloria, Padre, sobrina de nuestra hermana Cari, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdalos, Padre, a encontrar tu camino. Como así también, Padre, te pido que sigas cuidando a mis hermanos que están reincorporándose o han estado ya reincorporados a sus trabajos. Guárdalos de esta enfermedad, Señor. Protégelos, Padre, y que ellos puedan seguir confiados en tu palabra, Señor, en tu promesa, Señor, de que tú guardarás sus entradas y tus salidas, Padre. Sé con nuestro hermano Armando Coronado y su familia ya en Ciudad del Maíz, con nuestra iglesia hermana y en Ciudad del Maíz, con los encargados y líderes de esa iglesia, con nuestro hermano Daniel también, Padre. Sé con nuestra hermana Blanca Miriam, Señor, y su familia, Padre. Sé con nuestro hermano Rafa, Padre, con su hermano Alfredo, Padre, en esta pérdida que han llegado a su vida. Sé con mi primo Ramiro, Señor, con mi tía Nena, Padre, ya en el refugio, Padre, que toda su familia, Señor, todos nosotros, Padre, hemos sufrido, Señor, esta partida de este ser querido. Señor, guárdalos y protégelos, Padre. Sé con la familia de nuestra hermana Isabel Moreno, Señor. Sé con la familia de nuestra hermana Alma Juan, Padre. Permítenos, Señor, volverla a ver, Señor. Volver a predicar tu palabra con ellos, Señor, y seguir aprendiendo de ti, Señor. Sé con mi hermana Ali, Padre, con Yamuri, con Ángel, Señor, con Joseph, Padre, con sus nietos, Padre, con Jade, con Angelito, Señor. Sé con su vecina, Padre, la señora Verónica Palacios, con esta enfermedad de cáncer allá en Río Españita, Padre. También, Señor, te pedimos por Jaime, Padre, el papá de Joseph y de Yamuri, Señor. Bendícelo, protégelo, Padre. Permite que él te encuentre, Señor. Ayúdalo, llévalo, Señor, ante tus pies, Padre. Te pido por Braulio, Señor, cuídalo, Padre. Ayúdalo, Señor, a que recupere su salud y que siga en esta lucha contra el alcoholismo, Padre. Ayuda al poeta, Padre, por favor, a seguir caminando, viviendo y aprendiendo de tu palabra. Sé con la familia Moreno Escamilla, con Jesús Alberto Hernández, Señor. Por favor, sigue manteniendo y fortaleciendo su camino que él está buscando y recuperando contigo, Señor. Sé con la familia de mi hermano, con mi hermano José Ángel, Señor, con Tabita, con Lisette, con Jessica, con Mayra, Señor. Bendícelos y protégelos, Padre. Sé con nuestro hermano Aarón, Rubén, Alfonso, Alejandro, Padre. Toda la familia de nuestra hermana Eloína, Señor. Guárdalos y protégelos, Padre. Sé con nuestro hermano Pablo allá en Veracruz. Guarda su entrada, su salida. Señor, permite que lo podamos volver a ver después de que haya pasado esta pandemia, Señor. Quédate con todas las familias de San Pablo, Padre. Guárdalos y protégelos, Señor. Protege a nuestra familia de nuestra hermana Miriam, con Ivonne, con Brian, con el joven Aarón, Señor. Ayúdalos, Padre. Ayuda a Brian en estos trámites que él está realizando para entrar a la universidad, como él, a todas las personas que están y jóvenes que están ingresando a los diferentes niveles educativos, Padre. Ayúdalos y dales inteligencia, Padre, templanza para afrontar estos trámites. Te pedimos por todos ellos, Señor. Te pedimos tu guía hoy y siempre. Por el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También dándote gracias por la familia de nuestro hermano Jesús Armenta, Padre. Que con gloria, tristeza, Señor, pero más alegría, Señor. Porque aunque han perdido a esta ser querida ya de su familia, Señor, tú los has guardado y los has confortado en esta tristeza. Sé con Marco, Señor. Permítelo encontrar de nuevo tu camino. Sé con Karina, con Claudia, con Melqui, Señor, con Jesús, Padre, en estado en México, que tomará este camino de nuevo de regreso a sus casas. Sé con toda la familia de mi hermano, Señor, con su esposa, y permíteles volver a alegrarse, Señor, juntamente con nosotros en tu casa. Porque todo esto te lo ofrecemos y te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Señor sea con ustedes, hermanos, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana, 7 de la tarde. Estará con nosotros nuestro hermano Manuel, que estará a cargo de estas lecciones.
Por favor, tengan a la mano una libreta por cualquier duda, mándenlo y estamos dispuestos a contestarles. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche.